la situación económica en Cuba. Actualmente la situación económica en Cuba es motivo de gran preocupación. Nosotros que estamos en el Caribe, pues se enfrenta a una de sus peores crisis en décadas, desde la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, en 1991. La economía cubana había sido fuertemente subsidiada por la Unión Soviética en el periodo revolucionario hasta que empezaron los cambios políticos que terminaron el derrumbe del campo socialista en 1989 con el derrumbe del muro de Berlín. Y a propósito, ayer, el sábado, se conmemoraron los 35 años de la caída del muro de Berlín, que fue algo simbólico, ya que estuvieron produciendo protestas por la división que había en Alemania de ese mundo bipolar, comunista, socialista versus capitalistas. Entonces, al hablar de Cuba en estos términos es inevitable recordarle el análisis que hace el profesor Juan Bosch en su libro Cuba, la isla fascinante. En su libro, escrito a mediados de 1951 y actualizado en 1955 para su publicación. Es una obra, aunque fue escrita en otra época, en otro contexto, sigue ofreciendo claves para enfrentar los desafíos cubanos actuales. El profesor Bosch, quien vivió y estudió, vivió, trabajó y estudió y analizó la realidad cubana, la describió, esa realidad la describió en su libro, de manera que él conoció lo que fue esa situación, esa realidad que él vivió, inclusive fue hasta funcionario del gobierno cubano. Cuba, la isla fascinante, es una obra que, como dije, fue una obra escrita y esa obra está marcada por una decadencia o por la dependencia, perdón, mejor dicho, por la dependencia del azúcar y del turismo en Cuba, donde las clases sociales sufrían las consecuencias de una economía subordinada a intereses externos, una economía vulnerable, altamente impactada por las sanciones y las decisiones internacionales. Luego de este introito paso a informarle que hace un par de semanas los partidos comunistas de Cuba y el Partido Comunista de China intercambiaron experiencias dentro del marco del sexto seminario teórico, que lo hacen, me parece que anualmente. Estas dos organizaciones, el Partido Comunista Chino instó a los burócratas cubanos a que abandonen el socialismo económico. Ojo, el socialismo económico lo instó. Que como sabemos es el sistema de planificación central socialista. Al parecer estos dirigentes lo dicen en el estado de pobreza y miseria que vive el pueblo cubano. Dicho de otra manera, las autoridades cubanas han aplanado el crecimiento económico de esa nación hacia abajo. Eso es lo que le está diciendo los chinos a los cubanos. Recuerden que China tiene un sistema político. ¿Se lo puede dejar ahí, director? China tiene un sistema político socialista, comunista, pero con una economía de mercado. Entonces, ellos lo que le están diciendo,
diciendo a los cubanos, miren, ese modelo que ustedes tienen está aplanando hacia abajo la población, no están, le están llevando a la pobreza, a la miseria. Don Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, es partidario de aplanar hacia arriba, o sea, hacia un crecimiento, hacia un desarrollo económico. Y Pepe Mujica es de esa línea de izquierda, pero en Uruguay él aplicó para aplanar el desarrollo económico y social hacia arriba. Esa es su crítica fundamental a la revolución cubana. De acuerdo a los datos que ofrece la CEPAL, la situación macroeconómica de Cuba va de mala a peor. Aquí comparto algunos datos. El déficit fiscal del 2023 ronda el 13% del Producto Interno Bruto. El 13%. Hay reducciones dramáticas en las exportaciones. Hay una insuficiente recuperación del turismo y la remesa. Mayores desembolsos de divisas debido al aumento de los precios de los productos que se importan. La escasez de productos básicos de consumo dificultó la reducción de varios productos, señor director. Entonces, esa escasez de productos básicos de consumo, dije antes, dificultó la reducción de las presiones sobre los precios, por lo que en el 2023 la inflación interanual al cierre del 2023 se situó en 30%. Una inflación bastante alta. Ya cuando una inflación pasa de 2 dígitos es alta. Pero antes, en el 2022, fue de 39%. En el 2024 prevalece un contexto de alta inflación, o sea, actualmente, entre un 20 a un 25%, y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y de las pensiones es mucho mayor en ese país. Los sectores de la agricultura y la manufactura presentan un bajo crecimiento, y la CEPAL estima que el Producto Interno Bruto real de Cuba, hasta donde se tiene información, ¿verdad? Porque muchas veces no se maneja con mucha transparencia, pero la información que se dispone, la CEPAL estima que el Producto Interno Bruto, el PIB real de Cuba, crecerá apenas un 0.5%. ¿Sabes lo que son 0.25% en el 2024? Dado el bajo dinamismo, dado el bajo dinamismo de la economía mundial y de los principales socios comerciales del país, así como la persistencia de debilidades estructurales internas, producto del sistema de planificación central. La dinámica del sector privado, las MIPYMES, apoyaría el crecimiento mediante la demanda interna, mientras que continuará el desempeño positivo de los sectores de la construcción, por lo menos, el comercio, el transporte y las comunicaciones. Esta estimación del crecimiento hecha por la CEPAL está sujeta a revisión, según dice el mismo organismo. La dinámica del sector turismo está ralentizada y dependerá mucho del turismo internacional. Algo que agrava más la situación es que la situación energética nacional ha empeorado. Hace semanas atrás sucedió un apagón histórico del sistema eléctrico nacional en Cuba y se produjeron protestas mínimas, pero se produjeron protestas, y en menos de 72 horas, luego de un servicio eléctrico colapsara, 2 días antes, después de varias semanas de empeoramiento de una crisis energética, o sea, se venía produciendo varias interrupciones del servicio eléctrico, porque ya son plantas que no se han hecho inversión, no se han reparado, se hacen
lo que se puede, porque hay una situación de crisis en el sector. Las autoridades cubanas culpan al bloqueo de los Estados Unidos por la situación. Y hay que decir, si el director no avanza acá, hay que decir que la situación, puede seguir director, la situación de pobreza en Cuba no se debe únicamente al embargo de Estados Unidos, sino principalmente a un sistema económico socialista que no lo han relanzado. Ese sistema económico socialista basado en la planificación centralizada que ha demostrado ser ineficaz. Y eso es lo que le están diciendo los amigos de Cuba, los chinos. China, que se denomina socialista, ha recomendado a Cuba, como dije, reformar su economía hacia un modelo más eficaz para que no pase estas situaciones de pobreza y más orientado al mercado. Otro asunto es que mientras América Latina ha cuatruplicado, o sea, lo ha multiplicado por 4 las exportaciones de esta región hacia China en los últimos años, las exportaciones de Cuba a China han caído dramáticamente. Ahí tienen un cuadro, el señor director lo pondrá, mira, en el 2018, mire cómo va esa caída libre. Esto refleja que Cuba no ha logrado diversificar y añadir valor a sus productos, pues la mayoría de sus exportaciones a China son materias primas sin procesar, por la falta de recursos. Pero China no solamente le exporta Cuba no solamente le exporta a China, sino hay otros países que también le exportan. Para que tengan un dato, el 80% de las exportaciones de Cuba a China son minerales y metales, zinc, metales preciosos y níquel. El 9%, perdón, 9.3% es azúcar en bruto, 6.6% son crustáceos y luego hay otras partidas muy pequeñas como el tabaco, enrollado como los licores y como sales inorgánicas. O sea, son productos sin ningún nivel de procesamiento. Eso hace que Cuba es incapaz de ofrecer a China sin que existan barreras comerciales entre China y Cuba. Según el periódico Financial Times, los burócratas chinos están frustrados con la negativa de los líderes. Oye, pero ¿qué está tos? Esto es para boicoteando el comentario. Como dije antes, según el periódico Financial Times, los burócratas chinos están frustrados por la negativa de los líderes cubanos a implementar reformas de mercado similares a las que China realizó, permitiéndole combinar cierto nivel de control estatal. No es que suelten totalmente el control estatal, pero sí que vayan orientándose a una economía de mercado. Ya para terminar, en 1922, un economista, Ludwig von Mises, un reconocido economista, había anticipado el colapso de los sistemas sin mercado en su libro Socialismo, un análisis económico sociológico. Mises advirtió que un sistema sin libre intercambio y sin derecho de propiedad difícilmente podría sostenerse. Y su análisis fue confirmado en 1989 cuando colapsó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y también la Alemania comunista. Ya el régimen cubano tiene más de 60 años. Se necesita una reinversión de parte del régimen cubano, de manera que ese pueblo que tiene tanto capital humano pueda salir de la pobreza
material y que puedan incorporarse a las materias primas que exporta, incorporar valor agregado. Así, este es nuestro comentario en medio de esta tos que parece que la mandaron a que me dieran cuando hago este comentario. Pero bueno, esta es la situación con Cuba, una parte de la situación con Cuba, que es nuestra vecina isla caribeña. Así que Cuba fue hasta cierto punto un espejismo para muchos dominicanos en los años 70, 80, que aspiraban a tener ese nivel de desarrollo humano que tuvieran, pero ya es necesario que Cuba se relance y vaya orientándose a una economía de mercado con control político de parte del Estado. Así que nosotros hasta aquí llegamos con este comentario, deseándole un feliz resto de la noche y un feliz inicio de semana en lo que yo me recupero de esta tos que increíble me llegó en este momento. Así que pásela bien, amigos. Nos vemos el próximo domingo. Hilando fino.